El señor Herrera, un magnate reconocido por su aguda visión empresarial pero distante en lo emocional, permanecía en silencio mientras contemplaba a su hija de 6 años, Emilia, desde la ventana de su despacho. La pequeña se encontraba sentada en calma en medio de su extenso y vibrante jardín, rodeada de flores, fuentes y todo lo que el dinero podía proporcionar, menos una voz. Emilia vino al mundo sin la capacidad de hablar. Numerosos especialistas habían probado distintos métodos, pero ni una palabra había salido jamás de su boca. El silencio no solo llenaba la casa por su condición, sino también por una tristeza que nadie parecía poder aliviar. Una tarde, mientras el señor Herrera regresaba de una reunión importante, su auto redujo la velocidad al aproximarse al muro que delimitaba su propiedad. Fue entonces cuando notó algo fuera de lo común. 3 niños, de no más de 10 años, jugaban con un balón viejo justo al otro lado de la cerca. Reían, gritaban y corrían tras la pelota como si en ello les fuera la vida. Sus ropas estaban gastadas, sus zapatos eran disparejos, pero su entusiasmo era auténtico. Entonces, vio a Emilia de pie junto al borde del jardín, observándolos en absoluto silencio. Al día siguiente, los niños regresaron. Esta vez, patearon el balón con demasiada fuerza y terminó rodando dentro del portón abierto. Emilia lo recogió. Uno de los chicos, precavido pero con una actitud amigable, se acercó e hizo una señal pidiéndole que les devolviera la pelota. Emilia no dijo una palabra, pero sonrió antes de lanzársela de vuelta. Por primera vez en mucho tiempo, el señor Herrera la vio sonreír. Su corazón se estremeció. Le indicó a su chofer que bajara la velocidad la próxima vez que pasaran por allí. Desde entonces, cada día observaba a lo lejos cómo aquellos niños poco a poco iban incluyendo a Emilia en sus juegos. No parecía haber daño alguno en eso, pensó. Déjalos jugar. Lo que aún no comprendía era que ese pequeño instante, la ternura de 3 niños humildes y la curiosidad de una niña callada, estaba por transformar sus vidas por completo. Con el paso de los días, el señor Herrera se encontraba cada vez más atraído por la ventana que daba al jardín. Lo que comenzó como una simple curiosidad se fue convirtiendo en algo mucho más profundo, una esperanza silenciosa. Los 3 muchachos, Julián, el líder amable, Mateo, siempre haciendo bromas pero con un corazón generoso, y Tomás, el más reservado, con una mirada brillante, regresaban cada tarde. Y cada vez saludaban a Emilia como si compartieran una amistad de toda la vida. No había temor en su manera de acercarse, ni lástima en sus ojos. Solo una bondad auténtica y juguetona. Nunca cruzaban los límites del jardín a menos que ella los invitara. Pero pronto, fue Emilia quien comenzó a esperarlos allí. Julián le enseñaba gestos con las manos para representar palabras como patear o correr. Mateo recitaba canciones inventadas mientras golpeaba con ritmo la cerca. Tomás llevaba consigo trozos de tiza y dibujaba caritas sonrientes en las piedras, animando a Emilia a que añadiera las suyas. Aunque no decía nada, su risa se volvía cada vez más fuerte con cada encuentro. Aplaudía. Imitaba los gestos. Incluso comenzaba a tararear las canciones desafinadas que ellos inventaban. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados por la luz del atardecer, Emilia sostenía una flor hecha a mano con hierba y hojas que uno de los niños había confeccionado. Mateo le preguntó, «Linda, ¿verdad?». Y para sorpresa de todos, Emilia susurró, apenas audible, «Pe linda». Los niños quedaron inmóviles por un instante y luego estallaron en gritos de alegría, abrazándose, saltando de emoción. Tomás corría en círculos exclamando, «Ella habló. Ella habló». Detrás del cristal, las lágrimas brotaron de los ojos del señor Herrera. Con su ternura y autenticidad, esos niños lograron algo que ni el mejor terapeuta había conseguido. No la forzaron. No la encasillaron. Simplemente la aceptaron.
Y en esa aceptación, Emilia encontró el valor para dar sus primeros pasos hacia una voz propia. El sol descendía, tiñendo el jardín de cálidos matices anaranjados. Desde su lugar habitual tras los altos ventanales, el señor Herrera contemplaba esa imagen cada vez más familiar, Emilia junto a sus nuevos amigos. Pero esa noche había algo distinto. Los niños jugaban con más calma, turnándose para enviarle la pelota a Emilia y aplaudiendo con entusiasmo cada vez que ella la tocaba. Había algo nuevo en su mirada, una mezcla de enfoque y decisión. Y entonces, ocurrió. La pelota rodó suavemente hasta detenerse justo antes de llegar a sus pies. Emilia miró a Tomás, luego a la pelota. Abrió la boca, vaciló un instante y luego, con una claridad inconfundible, pronunció: «Pelota, por favor, señor». El señor Herrera retrocedió como si el aire le hubiera sido arrebatado. Su hija, la silenciosa y dulce Emilia, acababa de hablar. No fue un murmullo, ni un intento vago. Fueron palabras. Palabras completas, verdaderas. No esperó ni un segundo. Impulsado por la emoción, atravesó corriendo las puertas, pasó los arbustos y cruzó el césped hasta donde los niños permanecían inmóviles, mientras Emilia sonreía con timidez en el centro. Los chicos se giraron al verlo, con los ojos abiertos de par en par y expresión de preocupación. Sabían perfectamente de quién era esa propiedad. Quizás pensaron que los iban a reprender. Tomás se adelantó instintivamente, como queriendo proteger a los otros. Pero el señor Herrera no levantó la voz. No hubo reproches. Se arrodilló frente a ellos, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos. «Gracias», logró decir, apenas conteniendo el llanto. «Ustedes me dieron algo que ningún especialista pudo brindarme. Le devolvieron a mi hija su voz». Los niños se miraron unos a otros, sin comprender del todo. Entonces Mateo esbozó una leve sonrisa y respondió con sencillez: «Señor, nosotros solo la escuchamos». Y así, bajo los últimos rayos del día, un hombre adinerado y 3 chicos de orígenes humildes permanecieron unidos, no por el dinero, sino por un regalo que no tenía precio. Un milagro compartido, nacido no del dinero ni de las apariencias, sino de la paciencia, la alegría y la conexión humana. Al día siguiente, el señor Herrera hizo algo que no había hecho en muchos años: abrió las puertas de su hogar, no para una fiesta elegante ni para una reunión de negocios, sino para 3 niños y sus familias. Los pequeños llegaron con paso inseguro, tomados de la mano de sus padres, vestidos con sus mejores ropas, sin entender del todo por qué estaban allí. Pero el señor Herrera los recibió personalmente. Sin empleados, sin lujos. Solo él, con la mano de Emilia entrelazada con la suya. La presentó con orgullo, como si la estuviera mostrando al mundo por primera vez. Emilia lo saludó, y susurró el nombre de cada niño. Los padres, conmovidos hasta las lágrimas, apenas podían hablar. Durante la cena, el señor Herrera no se comportó como un empresario importante, sino como un hombre que finalmente aprendía a escuchar. Escuchó sobre empleos perdidos, cuentas impagables, viajes eternos en transporte público, escuelas en ruinas y sueños postergados. No los interrumpió. No ofreció discursos. Solo escuchó. Y después, en silencio, comenzó a actuar. En cuestión de semanas, cada familia recibió ayuda de forma anónima. Deudas saldadas. Alquileres cubiertos. Comida entregada. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. En el corazón del barrio, un nuevo centro comunitario abrió sus puertas. Contaba con aulas, zonas de juego, salas de terapia y todo financiado por el señor Herrera. Un lugar hecho para cuidar, apoyar y creer. Y sobre la entrada principal, grabadas en bronce, brillaban estas palabras: la voz de Emilia. Porque todos, sin importar de dónde vienen, merecen ser escuchados. La placa del centro decía: Julián,
Mateo y Tomás, embajadores de la voz de Emilia. Porque no solo ayudaron a una niña a hablar, ayudaron a cambiar el destino de una comunidad. Y junto a sus familias, ya no eran invisibles. Ahora formaban parte de algo más grande, algo verdaderamente hermoso. Una prueba viviente de que cuando un acto de bondad toca un corazón dispuesto, no solo transforma una vida, transforma generaciones. Un año después, aquel terreno que alguna vez fue solo tierra y silencio, estaba lleno de color, risas y esperanza. El centro La Voz de Emilia se inauguraba oficialmente ante una multitud emocionada. Familias enteras, maestros, voluntarios y periodistas locales se reunieron bajo una carpa blanca adornada con girasoles y dibujos hechos a mano por los niños del vecindario. Allí, de pie en un pequeño escenario, estaba Emilia. Más alta, más segura, aunque con el micrófono aún temblando entre sus dedos. En la primera fila, Julián, Mateo y Tomás le sonreían con orgullo, haciéndole señales, caritas graciosas, dándole fuerzas con solo estar ahí. Y justo detrás de ella, el señor Herrera observaba en silencio, con las manos unidas y los ojos humedecidos. La multitud enmudeció. Emilia miró los rostros frente a ella, respiró hondo y con voz suave pero decidida, dijo, «Gracias, por darme mi voz». El silencio se rompió con una ovación. Aplausos, risas, abrazos. Los chicos saltaban de alegría. Los padres se abrazaban entre lágrimas. Los voluntarios no podían dejar de sonreír. Y el señor Herrera, un hombre que creía que todo se podía solucionar con dinero, simplemente se secó los ojos. Porque ese día entendió una gran verdad, el mayor regalo que había recibido en su vida no vino del poder ni del dinero, vino del amor de 3 niños que no tenían nada que ofrecer, excepto su tiempo, su ternura y su amistad. Cuando Emilia bajó del escenario, corrió directo hacia ellos, y los abrazó con fuerza. Los 4 juntos, envueltos en ese gesto puro, eran más que amigos. Eran la prueba viva de lo que ocurre cuando el amor se encuentra con la oportunidad. Cuando alguien decide ver y alguien se atreve a creer. Porque no fue solo Emilia quien encontró su voz. Fue todo un barrio. Fue toda una comunidad. Y así, una niña que antes vivía en silencio, 3 chicos con corazones inmensos y un hombre marcado por la pérdida, cambiaron para siempre una comunidad entera. No fue el dinero, ni los títulos, ni las soluciones mágicas lo que obró el milagro. Fue la paciencia. Fue la amistad. Fue el simple hecho de escuchar con el corazón. Porque a veces, todo lo que alguien necesita para sanar, no es una respuesta, sino que alguien vea su dolor sin juzgarlo. La enseñanza de esta historia es clara, nunca subestimes el poder de la bondad. Una pequeña acción puede convertirse en el comienzo de una gran transformación. Y todos, sin importar de dónde vengamos, tenemos algo valioso que ofrecer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, da un like y comenta qué parte te emocionó más. Queremos seguir compartiendo contigo más relatos que inspiran, conmueven y dejan huella. Y recuerda, todos merecen ser escuchados.